ese amor institucionalizado de Corín Tellado aparece pues como parte del paisaje de la cultura popular colombiana, y Fanny Buitrago llega un poco a retratar esto con algo de ironía también. Y en ese sentido, cuando dice que Fanny Buitrago es paisajista, pues miren cómo está diciendo de Fanny Buitrago que entiende los elementos que hacen de alguna forma la sociedad en la que ella se mueve. Yo creo que la novela del siglo XX cada vez más pues está con ese compromiso con la realidad misma, de retratarla y de buscarla y de tocarla y de incomodarla, ¿cierto? A través de sus propias reflexiones y de sus propias búsquedas. Asimismo, por ejemplo, en relación a la obra Líbranos de todo mal, la revista Quimera dice lo siguiente sobre esta obra. Dice: el humor de Buitrago es inherente a su despiadada visión de la sociedad colombiana contemporánea, dibujada con trazos inclementes y donde todo aparece abocado a la claudicación final. Esconde una coartada contra el pesimismo absoluto, lo cual no disminuye la carga letal que la autora diestramente ha diseminado en sus relatos. Entonces miren, por ejemplo, eso, ¿no? La referencia que hacen del humor, digamos de cómo su visión llega a ser despiadada. Me gusta mucho eso, en el sentido en el que es una visión que no teme de hurgar, ¿no? Es una visión que hurga en la realidad colombiana, y en ese sentido pues uno encuentra ahí sí ese eco que algunos pensarían que es un eco nadaísta, pero a mi juicio más bien es un eco de su propia realidad, ¿cierto? Digamos de esos años, ¿no? En esos años pensar era un poco pensar así, ¿no? Pensar de formas despiadadas, de formas burlonas, un poco recurriendo al absurdo, a la revisión de la realidad a través de esos ojos que de alguna forma se burlan de la realidad. Bueno, entonces ahí tenemos luego, para el año de 1979, la aparición de una novela que se llama Los Pañamanes. Sobre Los Pañamanes de 1979, Antonio Benítez Rojo va a comentar lo siguiente. Dice: tal vez la importancia de esta novela no radica en su interesante estructura o en la excelente caracterización de sus personajes, Sabina Galende y Nicasio Beltrán, esa pareja inolvidable, o en la amena y compleja peripecia, o en el eficaz nivel del lenguaje, o en el humor que la recorre de principio a fin. Tal vez su importancia esté en ofrecer una visión auténtica del Caribe. Miren eso. Tal vez esté en ofrecer una visión auténtica del Caribe. Es decir, de Fanny Buitrago se reconoce que le hacen un montón de elogios, ¿no? Están diciendo que tiene unos recursos narratológicos increíbles, pero que su obra, a pesar de unos recursos increíbles, no es increíble por esos recursos, sino por la forma en la que retrata sus realidades. En este caso, la realidad del Caribe en Los Pañamanes, ¿cierto? Y este va a ser un comentario recurrente en la literatura de Fanny Buitrago, que va a estar justamente siempre como entendida desde ese lugar, desde ese lugar de la revisión de la realidad, de la comprensión profunda de las cosas y de encontrar los lugares que vale la pena mentar, que vale la pena enunciar. Hay una entrevista que le hace Vice a Fanny Buitrago que a mí me pareció muy buena, y es que digamos que en Vice se habla un poco de la maldición de haber hecho una muy buena novela ingresando, porque pues digamos que de ahí para arriba como que todo lo que produce Fanny, si bien es muy conocido, como les digo, por la intelectualidad, no logra como
como consolidarla a ella como una autora popular. Yo asumo que eso es culpa bueno, del auge de los hombres del momento. Espérenme un segundo que hay un ruido. Voy a silenciar a Maribel, que está sonando demasiado. Ya. Bueno, ustedes estaban levantando la mano y yo seguí aquí de largo. A ver, por aquí hay manos levantadas todavía. Jennifer, te escuchamos. Jennifer. Sí, hola, profe. Hola. Hola. Cuéntanos. Sí, yo me quedé con dos preguntitas. Ajá. Uno es si el nadaísmo es solo a nivel de poesía o en general a nivel de literatura. Sí. ¿Es un movimiento en general literario o solo de la poesía? Y el otro es, ¿a qué te refieres con ¿cómo era que dijiste? Como vicios del género o del... Sí, lugares comunes. Como ese tipo de lo que decía Rulfo, de que escribe como un hombre, o mejor dicho, ¿qué es lo que caracteriza a la literatura escrita por mujeres que dices tú que, o dice Rulfo que tiene como este tema de los lugares comunes que tocan las mujeres? Porque pues no caigo, necesito ejemplos. Listo, bien. Bueno, entonces voy a abordar primero la primera pregunta, que era la del nadaísmo. El nadaísmo es un movimiento que inicia y que tiene su fuerte en la poesía, pero recurren a muchas cosas. Ahí justamente el nadaísmo hasta llega a organizar un concurso de novela, que fue el concurso de novela Nadaísmo 70, el cual se termina ganando el también compositor Paulus Gallinazo. Pero va a tener su fuerte, como les digo, en la poesía, aunque eso no restringe otras formas de literatura y formas muy experimentales de la literatura. Eduardo Escobar, por ejemplo, es un tipo que hace mucho lo que llamamos hoy New Journalism, o como columnismo. Está, por ejemplo, Barquillo, que hace cuentos y se dedica casi que de lleno a hacer cuentos. Gonzalo Arango también hizo muchos cuentos, y algo de novela por ahí, algo de teatro por ahí, pero digamos que hubo de todo un poco, aunque fundamentalmente sí fue un movimiento centrado en la poesía, sobre todo porque era el género que ellos querían rescatar de las garras del status quo, ¿no? Digamos que había como una fuerte como asonada de poetas dándole, digamos, en contra al establecimiento poético del país, que tenía pues su fuerza por ser también un círculo muy cerrado y muy académico, y que los nadaístas y que la mayoría de escritores de su momento consideraban pues que también era supremamente excluyente, ¿sí? Entonces digamos que se hizo poesía mayormente porque era la forma más fácil de atacar a la poesía misma como institución, pero es un movimiento que produjo de todo y que sigue produciendo de todo. ¿Listo? Elmo Valencia, por ejemplo, también era más cuentista que poeta, ¿sí? Entonces ahí hay de todo un poco. Y en relación con lo que dice Rulfo de los lugares comunes, o de esos digamos esas formas habituales de ciertas voces, pues lo que dice Rulfo es como que las mujeres en la literatura tratan de explicarse a sí mismas, mientras que los hombres pretenden comunicar algo a otros. ¿Eso qué quiere decir? Según Rulfo, o en esas declaraciones, lo que plantea Rulfo un poco es como
hay una literatura más confesional que parte más de cómo ser mujer es un asunto que en últimas se puede llegar a entender a través de la obra misma. Es decir, la obra pretende ahondar en ese hecho de ser mujer para entender ese hecho de ser mujer. Mientras que en la literatura masculina, según Rulfo, el autor no está pensando en eso de sí mismo, sino está pensando más en los lectores, está pensando un poco más como en lo que va a pasar después con el libro. Digamos como que en la mujer el proceso es más íntimo y en el hombre es un proceso más público, ¿sí? Que para Rulfo eso era un defecto, y para la crítica era un defecto, pero que en la contemporaneidad pues estamos casi que hoy en día reivindicando ese intimismo y ese confesionalismo, ¿sí? No es gratuito pues que se han ganado el premio Nobel autoras como Annie Ernaux, que hace literatura confesional, autobiográfica y tal, o el mismo Bob Dylan haciendo pues canciones, que es un género también supremamente, o que tiene que ver mucho con lo confesional, y que tengamos como este auge de las memorias y de la autoficción, y de estas exploraciones que son muy yoicas, que son muy cerradas en el yo, o centradas en el yo más bien, pero que miren que justamente le aportan un montón a la literatura. Entonces pues lo que está señalando Rulfo es más que nada eso, como que le repele un poco el carácter intimista que tiene la literatura hecha por mujeres, que yo creo que sí ha sido más intimista la literatura hecha por mujeres que la literatura hecha por hombres, pero eso no me parece un defecto, me parece un elemento interesante. Cosa que me parece más defectuosa, por ejemplo, ya pensando en mi juicio personal, en mi caso personal, me parece más defectuoso, o me parece que sí es un defecto, porque lo anterior no me lo parece, la forma en la que se trata el cuerpo femenino en la literatura hecha por hombres. Me parece que hay mucha torpeza, y que, por ejemplo, a mí no me gusta la literatura erótica, o no me gustaba la literatura erótica porque sentía que cada vez que leía literatura que tenía ese tinte erótico, pues siempre estaba escrita por hombres, y la forma en la que se trataba el cuerpo femenino y demás era muy poco sutil, como que todo es demasiado masculino, y siento yo que la literatura puede llegar a ser más interesante jugando con otras sutilezas que sí siento que juegan mujeres como por ejemplo la misma Marguerite Duras, o la misma Patricia Highsmith, incluso la misma Fanny Buitrago, ¿sí? Que es como una sutileza ahí que me parece muy bella con lo relacionado al romance y a lo sexual. Pero pues obviamente es un tema de gusto personal, digamos que a quien le guste, no sé, a quien le guste los cuentos de Bukowski, o que le guste lo que hace no sé, lo que está por ejemplo en el Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, que a mí no me gustaron, pues cada quien está en su derecho del disfrute, pero sí creo yo que hay una diferencia. Entonces es más que nada como eso, ¿no? Como que Rulfo señala ahí una diferencia que me parece que en cierto sentido puede llegar a tener razón, pero por supuesto es muy osado y muy irrespetuoso decir que Fanny Buitrago es la mejor escritora latinoamericana porque escribe como un hombre, ¿no? Eso es demasiada osadía, pero pues también entiendo que los escritores en el momento y todavía pues juegan a esos escándalos un poco para posicionar discusiones, ¿no? Que creo que es como una cosa común. Bueno, listo, aquí me dijo Jennifer que gracias, profe, o sea que yo creo que le respondí. Entonces seguimos adelante. Bueno, Genoveva va a decir algo. Genoveva, te escuchamos. Profe, buenos días, compañeros. Buenos días. No estoy de acuerdo. Definitivamente yo escribí por el chat que me parecía una afirmación horrible. Definitivamente Rulfo
Me parece que está discriminando el valor que tiene la escritura femenina y que si no es hombre, entonces no es válido. Tú acabas de justificarlo y me parece que no está bien. Pero no, yo no estoy justificando a Rulfo, para nada, no lo justifico. No sé si no me hice entender, pero vuelvo y repito. A mi juicio, entiendo lo que está haciendo Rulfo, no lo justifico, lo entiendo, ¿cierto? Yo entiendo por qué alguien asesina a otra persona, no lo justifico. Entender no es justificar, ¿cierto? Yo entiendo las razones por las que alguien puede cometer un asesinato, ¿sí? Y en ese sentido entiendo algunos elementos de lo que subyace pues a esta búsqueda por hacer escándalo, porque justamente miren lo que está sucediendo, ¿cierto? Estamos hablando de Rulfo y no de Fanny. Entonces eso es un poco el sentido que tiene esa afirmación. Generar polémica es posicionarse a sí mismo como para la discusión, sí, pero no es que yo lo justifico, es que lo entiendo. Ojo con eso, que son cosas distintas. Por aquí están diciendo bueno, no, ya listo, vamos a seguir adelante. Y ahorita les dejo más palabras para que podamos seguir discutiendo. Entonces, siguiendo con los elementos de la obra o lo que compone la obra de Fanny Buitrago, pues les decía yo que existe esta entrevista que le hace Vice a Fanny Buitrago en el año 2015, y que empieza con lo siguiente. Voy a leerles textualmente lo que dice. Dice: hay tantos genios que se parecen a los tres cerditos del cuento. No siempre logran fabricarse un mito de ladrillo que resista a todas las embestidas del tiempo, la vejez y la crítica. La mayoría de las veces sucumben engullidos por las fauces de la miseria y el anonimato. Genios. Si recordara cómo se hace para rezar, rezaría por no haber conocido a ninguno. La gente normal no sabe lo que desperdicia cuando desea sobresalir. Genios, voluntades débiles, narcisos multiplicados que se ahogan en lagos de su invención. Me encanta esta cita. Esta cita es de justamente de Fanny Buitrago, del hostigante Verano de los Dioses. Pero mira lo que está diciendo es una escritora de apenas 17 años. O sea, unas cosas supremamente profundas sobre la moral, sobre la vida, sobre la concepción que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Sobre esas búsquedas vanas que a veces se establecen sin mucho miramiento, y pues justamente este narcisismo lleno de problemas para la obra genuina, para la vida genuina, que aqueja como a la época, ¿no? Voy a leerles textualmente aquí esto, cómo empieza, para que ustedes se acerquen un poco a la discusión que tiene Fanny con la periodista de Vice. Dice así: la primera sorprendida cuando recibió la llamada con el aviso de que su novela iba a ser publicada fue ella. De haber sido más floja, no habría resistido la tempestad de acontecimientos que se desencadenaron tras el timbre del teléfono. Quizá hasta habría arrojado su máquina de escribir por la ventana o tenido la precaución de enviar el sobre a la editorial Tercer Mundo bajo algún seudónimo, de preferencia masculino. Pero a sus escasos 17 años, 40 kilos de carne y esas trenzas que llevaba sostenidas por alambres invisibles los respaldaban unos huesos firmes y la terca convicción de ser escritora. Con el primero que le costó fue con Luis Buitrago, su padre, quien la acompañó a El Escarabajo Azul, una galería ubicada en la 90 con 15, aquella tarde del 10 de junio de 1963, en que sería lanzado El hostigante Verano de los Dioses. Luis había conocido algunos borradores de la novela, pero como buen lector que era, comenzó a hacer correcciones del tipo: esto lo he leído antes, esto me suena a... imprime fuerza en... Así que ella se decidió por no mostrarle más avances. Por eso Luis apenas pudo comprender
Apenas pudo comprender la letanía indignada que lanzó la esposa de Luis Ibáñez, uno de los fundadores de la editorial Tercer Mundo, cuando le reprochó por ser un padre permisivo con una muchachita insolente y maleducada, que quién sabía en qué enredos andaba para escribir una novela tan escandalosa, a lo que ella terció en su momento. La verdad, mi papá no tenía ni idea. Me contó ella misma hace cerca de 2 años, cuando recién la conocí. Miren cómo empezar con el escándalo, ¿cierto? Miren, volvemos al tema del escándalo. Empezar haciendo una novela que es escandalosa, que se mete con temas polémicos, que abre un poco como temas que para el momento seguían siendo tabú. Recuerden que para el 63 todavía se perseguía incluso a la gente por cómo vestía, ¿cierto? Si un hombre tenía el pelo largo, podían terminar en el calabozo. Si una mujer estaba con pantalones, también podía sufrir consecuencias, y en ese sentido pues estamos hablando de una sociedad bastante conservadora, la del 63, donde aparece esta novela. Cuando la conocí en persona, porque a su primera novela me la devoré en tercer semestre de la universidad, cuando había quedado seducido por ese pasaje sobre un cuchillo untado de sangre fresca y enterrado en la nieve como trampa para cazar a un lobo en mitad de la nada, que terminaba por ser una bella y cruda alegoría sobre la amistad, fue una odisea encontrar el libro en Medellín. Logré rescatar un ejemplar en Este Lugar de la Noche, una librería de viejos frente a la Universidad de Antioquia, atendida por Gustavo Zuluaga, el hamaquero, a quien al preguntarle por el libro y su autora mostró cierta antipatía y me respondió: a esa señora no la quieren los nadaístas, y me vendió el libro por 7,000 pesos, sin sospechar que con su afirmación lo único que logró fue atizar el cebo del cuchillo que finalmente me llevó hacia la autora. Miren, aquí ya aparecen referentes, ¿no? Los libreros. A mí los libreros me parecen fundamentales para entender qué pasa con la literatura, porque ellos sí que conocen todos los chismes y pormenores de las cosas que vive el mundo literario. Que el librero le haya dicho que a esta no lo quieren los nadaístas y tal, pues lo que está diciendo justamente es que Fanny Buitrago, voy a atreverme a hacer una afirmación bastante polémica, pero Fanny Buitrago es tan incómoda que incomodó a los incomodadores por excelencia, ¿no? El nadaísmo aparece como la gran apuesta por la incomodidad, la gran apuesta por derrumbar todo lo que parezca demasiado sólido, y llega Fanny Buitrago y termina por golpearles también un poco su pedestal. Eso es bien interesante, porque nos muestra un poco el carácter que tiene Fanny Buitrago y que ha tenido Fanny Buitrago, quien, como les digo, es una outsider en todo sentido. No ha querido hacer parte de ningún ismo, no ha querido estar metida en ninguna cosa. La forma en la que habla de su obra es muy como muy carente de arrogancia, y eso también me parece que es un elemento muy, muy curioso, porque siento yo que tiene un carácter muy caribeño también, pero una construcción muy cosmopolita en sus textos. Voy a leerles otro pedacito antes de pasar al cuento, que quiero que ustedes lo degusten de cerca para que sepan. Dice: comencé a entender lo que me dijo el hamaquero cuando en 2009 conocí a los neonadaístas, una raza de jóvenes envejecidos prematuramente que eran guiados por antiguos adolescentes nostálgicos, quienes, ante el recurso ya agotado de sus antepasados, a los que llamaban sus poetas sagrados, sus dioses, de escribir manifiestos en papel higiénico y pisar hostias para rebelarse contra la pacatería nacional, simplemente ocupaban su tiempo en llenar blogs con poemas violentos y desencantados. El caso es que, a medida en que avanzaba en mi lectura de El Hostigante y conocía más a los neo, me comenzaron a aparecer coincidencias entre ellos, los antiguos nadaístas y aquel club de los auténticos liberales que protagoniza la novela. Unos y otros se embelezaban redactando sus propios manifiestos para renegar de la sociedad, reafirmar su supuesta supremacía intelectual, su libertad sexual y su obsesión por destruir los valores establecidos. Fanny Buitrago tiene algo, y es que es crítica de la crítica. Fanny Buitrago hace
una búsqueda por entender que en todo lugar donde el discurso sea muy bonito hay unos subyacentes, unos elementos ahí subterráneos que aparecen y que justamente también contradicen todo lo demás. Y esto me parece bello porque justamente Fanny Buitrago reconoce que somos seres contradictorios y se reconoce a sí misma como un ser contradictorio, que creo yo que es el punto más alto de lo humano, ¿no? Cuando uno definitivamente identifica pues que nunca va a ser del todo coherente, ¿cierto? Y que entonces en ese sentido no puede exigirle a todos los seres humanos una completa coherencia, que es un poco lo que les estaba diciendo ahorita yo con el entiendo pero no justifico, ¿cierto? Digamos, entender las razones que tienen los seres humanos para actuar como actúan es en últimas, a mi juicio, por supuesto, una postura mucho más madura en el sentido en el que nos impide caer en ese sesgo, en ese planteamiento maniqueísta donde pareciera que uno tiene la razón y el otro no la tiene. Y lo que dice Fanny o lo que plantea Fanny en sus obras es más bien, mire cómo todo el mundo está montado en unos discursos para contradecirlos todo el tiempo, ¿sí? A mí eso me parece increíble, creo que es como una de las cosas más increíbles y es una gran observadora además. Justamente el cuento que leí de ella, este último cuento de Los Canarios del Sinú, pues es una cosa súper actual, como que el texto pareciera que lo hubieran escrito esta semana. Y es porque tiene una capacidad Fanny Buitrago de observar la realidad que le permite, como eso, lo que les decía, ¿no? hurgar en ella de formas pues que pueden llegar a ser incluso hasta groseras, atrevidas, ¿sí? Pero digamos que Fanny, como decidió ser escritora, lo hace en la literatura y no gusta mucho como de dirigirse a ella misma como autora, pues digamos como un referente o como alguien, sino más bien prefiere estar alejada un poco de eso, justamente cuidando como la posibilidad de escribir libremente, ¿no? Yo creo que ahí hay una cosa interesante también y es que de la fama subyacen unas obligaciones, ¿no? Como que si te reconocen por algo, pues cómo vas a dejar de ser ese algo o de hacer ese algo por lo que te reconocen. Y ahí yo encuentro en Fanny Buitrago justamente como una como cierta alergia a esa posibilidad de perder como su total libertad de escribir lo que le dé la gana, porque además pasa por los géneros de formas muy tranquilas. Es más, si les hago un recuento así de las obras rápidamente, de las obras de Fanny Buitrago, sería algo como lo siguiente. Voy a leerles la reseña que tiene este libro de la antología de cuento La Noche Próxima, que dice así, Fanny Buitrago, Barranquilla, 1946, se destaca como una de las escritoras colombianas que ha obtenido mayores reconocimientos nacionales e internacionales. En 1984 participó como escritora residente del International Writing Program de la Universidad de Iowa. Entre su amplia producción de cerca de 30 obras, entre novelas, cuentos, dramas y ensayo, se destacan las novelas El hostigante verano de los dioses del 63, publicada cuando solo tenía 18 años, Cola de zorro de 1970, Los amores de Afrodita del 83, Señora de la miel del 93, del 93 acabó de volverse a reeditar, y también esta del 2002 que se llama Bello Animal, que ya les voy a hablar un poquito de esa novela, y En torno al frenesí del 2020. En cuento tiene las obras Las distancias doradas del 64, La otra gente del 73, Líbranos de todo mal del 89, Los encantamientos del 2003, Canciones profanas del 2011 y La luna sobre el agua del 2021. También es una compilación nueva que le han hecho, ¿no?
En teatro, El hombre de paja, el 64, A la diestra y la siniestra, del 87, Al final del Ave María, del 91, El día de la boda, del 2005, y en literatura infantil y juvenil, La casa del abuelo, en el 79, Historias de la Rosa Luna, del 2008, Un genio en la pantalla, del 2013. Sus obras han sido traducidas al inglés, alemán, francés y portugués. Los Canarios del Sinú, que es el cuento que está acá, pertenece a su nuevo trabajo literario Historias que mis amigos me contaron, aún inédito. Esta es la primera vez que el relato se publica. Sobre él, la autora escribe que fue contado por José Ramón Ripoll, uno de los más reconocidos poetas de la España actual. Bueno, vamos a decir varias cosas sobre su obra. La primera es esta novela Bello Animal, del 2002. Es una hermosura, y miren el título como es de osado, Bello Animal. Pues resulta que la obra Bello Animal es una novela que retrata la vida de las modelos en Colombia, de la belleza como una maldición. Miren eso tan interesante, ¿no? Como que se va pensando un poco este rol de venga, que somos las mujeres en la vida social y qué es la belleza femenina en nuestra sociedad, pero no cayendo en el cliché un poco de simplemente quedarse como en una denuncia sencilla, sino reconstruyendo de verdad como los avatares y las dificultades que demanda la belleza, ¿sí? La cruz que es ser bello, ¿no? Como que hace poco, justamente hablando con alguien muy bello, le decía yo que la belleza es también una especie de karma, una especie de maldición, y que justamente la belleza que ha sido entendida históricamente como un beneficio dado por los dioses, la naturaleza, Dios, qué sé yo, pues tiene allí un montón de elementos que hacen que el sujeto también padezca la belleza, y nadie habla de los padecimientos de la belleza, y en este caso pues Bello Animal retrata eso. Entonces miren, esa novela me la quiero leer, pero mejor dicho ayer, ¿cierto? Y por otro lado, les decía que, bueno, Bello Animal la acababan de sacar, creo que hicieron una última reedición y está como accesible, como que se puede comprar, porque es muy difícil conseguir libros de Fanny Buitrago, pero por ahí creo que está. Y también está el libro de cuentos La luna sobre el agua, que salió en el 2021, está por ahí todavía disponible para comprarse. Pero este libro de historias que mis amigos me contaron me parece muy curioso y quería también hacer un comentario sobre él. Resulta que Fanny Buitrago está trabajando en esta obra, y es una obra que, así como su nombre lo indica, son historias que sus amigos le contaron. Y cuando uno le cuentan una historia, alguna vez hablábamos de ese letrerito que deberíamos ponernos de peligro, soy escritor o soy escritora, porque uno puede convertir absolutamente todo en un cuento. Pues en este caso Fanny lo que hace es, con total atrevimiento, coger historias de lo que le han contado en su vida y que ella ha ido anotando y como sistematizando y organizando para convertirlos en relato. Y eso me parece interesante porque Fanny sigue siendo una experimentadora. Algo muy contemporáneo es justamente este recurrir a la realidad. Cuando hablamos de disparadores de la creación en literatura contemporánea, hablamos de el disparador realidad como uno de ellos, y el disparador realidad es la captura que hacemos de lo que nos llega, ¿no? En este caso, las historias que te han llegado de tus amigos, que tus amigos te han contado, las conviertes en un cuento. Ahora, el cuento que les voy a leer, que es Los Canarios del Sinú, pues es un cuento de una historia que le contaron a Fanny, ¿no? En este caso se lo contó un amigo español, José Ramón Ripoll. O sea, y lo curioso de esto es, queda uno con la sensación de, pucha, ¿esto es cierto? Bueno, vamos a ver. Los Canarios del Sinú. 1. Un viernes al atardecer, y en el día indicado, por no decir el señalado, Mario Serra acudiría a la cita y a la entrevista que terminaría por redondear su tesis de grado.
El objetivo, un personaje de pocos amigos, favorito de las redes sociales y las murmuraciones. Había dicho que le agradaba a la gente puntual y los esperaba a las 4 de la tarde. A causa del tráfico y la varaunda de las calles bogotanas, daría 15 minutos de gracia. Una hazaña conseguir la entrevista con Basilio Armani, economista y abogado, autoridad en documentos y letra menuda, capaz de agilizar la vida de todo tipo de personas. Experto en datos. No dictaba cátedra, pero guiaba a los otros en asuntos de patentes, convocatorias para cargos oficiales, becas, negocios de alto perfil. Se ha convertido en fenómeno vendido montañas de videos con sus conferencias. Como la casualidad trabaja hombro a hombro con lo inesperado, su hermana Silvia había comprado una videoconferencia. Los datos son una nueva ciencia, eso dicen mis profesores. Como estudiante de comunicación, te conviene estudiarlos. Haré lo posible, los videos de Basilio Armani son costosos. No seas tacaño. Mario se abstuvo de otros comentarios. Silvia era una mandona. No obstante, adquirió 3 videos que estudiaría con pausas y notas. Era indiscutible que un comunicador necesita datos. El personaje resultaba sospechoso. Se le acusaba de entrar en cuentas cifradas, invadir aplicaciones y archivos gubernamentales, comerciar con información de empresas y países. La situación y las demandas estaban a punto de hacerse insostenibles. Basilio Armani, que no permitía que lo fotografiaran, respondía con arrogancia a los críticos y estudiosos que lo acusaban de pervertir el género. No comprendo de qué se me acusan y cuáles son mis errores. Entrar a una base de datos es como entrar a un casino o a una librería. Las bases, como las redes sociales, son manejadas por seres humanos que juegan lo mismo con la inteligencia, la estupidez o el ingenio de la gente. La información está al alcance de todos. Yo solo tengo que identificarla y tomarla. Como las acusaciones no prosperaban y los escándalos esporádicos languidecían, Mario resolvió trabajar en una tesis que abordara el poderío que la acumulación de datos otorga a organizaciones, gobiernos políticos, fuerzas militares, empresas, países. Una entrevista con Basilio Armani era como un premio agregado, el tañido de la campana, que reforzaba su buena suerte. Aunque sin querer hablaría de más, alertaría a sus compañeros de curso. ¿En serio es un comunicador tan importante? Hace meses que era un perfecto desconocido, había dicho Ginebra Delgado, la chica más guapa e inteligente del curso. Es una mente avanzada, un talento en ebullición de gran futuro que se merece la fama, intervino su director de tesis. Sé de periodistas amigos que llevan meses en plan de entrevistar a Armani, el hombre no se da por aludido, intervino una profesora. Tuve que escribirle un centenar de veces para obtener respuesta, tanto por el correo como por el celular, y por fin ha respondido. Me ha citado en su apartamento el viernes en 15 días. En los días anteriores a la cita, Mario se dedicó a entrevistar a sus vecinos, a los dueños de restaurantes y bares del sector, a las niñeras y tenderos. Todos coincidían en lo mismo. Armani, que vivía en la calle 29A, diagonal a las Torres del Parque, era amable, de escasas palabras. Tenía una empleada de servicio y una digitadora, pero él mismo solía hacer las compras, abrir la puerta de su casa a mensajeros e invitados, regar el jardín. Criaba canarios, que mantenía en libertad y volaban por los árboles de las Torres y de los barrios vecinos La Macarena y La Perseverancia. Es un triunfo, la profesora felicitaría a Mario. Un acontecimiento, remacharía el director de tesis. Era la oportunidad de Mario de atraer a Ginebra Delgado. Su deseo era entrevistar a solas a Basilio Armani, pero se arriesgaría a tentar la suerte. ¿Quieres acompañarme el viernes a la casa de Armani?, preguntaría sin rodeos. ¿A que sí? Esa cita no me la pierdo. Siempre he creído que ese personaje es una especie de robot, no una persona. Me encantaría confirmar esa teoría. Afirmó que el tal Armani le debía una docena de respuestas ignoradas a sus correos. Ella había gastado dinero en cartas por servientrega solicitándole una entrevista. Pero no había manera de hablar con él. Su celular siempre estaba en buzón de mensajes. En casa respondía la máquina infernal con un «Ahora no puedo responder, por favor grabe su nombre y número de teléfono, me comunicaré en el momento». Ginebra era una chica tranquila con fama de arisca, al parecer difícil de conquistar. Decían que su mamá era teniente del ejército y había muerto de cáncer, y el padre, con fama de iracundo, había fallecido de tristeza antes de ser nombrado general. De todas sus compañeras era la que más le gustaba a Mario. Jugaba con la idea de hacerla su chica, es decir, pronto lo sería. ¿Seguro puedo acompañarte? Te lo agradecería. Ginebra se le acercó al salir de la reunión. Bienvenida, será un placer. Aquella era su oportunidad. Se acercaba el momento de invitarla a salir, de hacerle el amor. El placer es mío, voy a estar por siempre agradecida. ¿Será que nos atiende y escucha? Hay que estar preparados para lo peor.
Ginebra se vestía con demasiada informalidad, acariciaba el mundo con sus ojos inmensos de tanto en tanto, una gotita de saliva que ella limpiaba con un pañuelo desechable brillaba en su mentón. A mí me interesa ante todo conocer al personaje, escuchar sus planteamientos, quitarme la oscuridad. Hace 2 años el hombre era un desconocido que trabajaba con las uñas. Ahora es el cerebro, el gurú que lo sabe todo sobre la ciencia de los datos. Quiero saber si le gusta la literatura, quiénes son sus autores favoritos. ¿Tú por qué estudias sobre datos? Es una materia de libre elección, mientras resuelvo si me dedico a la historia, al ensayo, tengo la mira en un año de sabático. Creí que lo tuyo eran las comunicaciones. Lo son, pero quiero comprender el mundo. Por favor, no me hagas caso, aunque sigo con la duda, ¿qué tal si nos trata mal? Basilio Armani tiene fama de insoportable. No me interesa su amistad, solo sus conocimientos. ¿Y a ti? Mario había fingido ignorar la gotica de saliva. Quería ir despacio y ella no se le escapara, y que ella no se le escapara, perdón. Estamos en la misma vía. Hablaron un rato mientras tomaban una cerveza en una terraza cercana a la universidad y que miraba al eje ambiental. Sin embargo, trataría de hacer un halago con el nombre. Ginebra es nombre de reina, la del rey Arturo. No en mi caso. Mi papá era de Ginebra, Valle. Adoraba su pueblo y no era amigo de leyendas. Y el viernes es un día extraño para una entrevista, ¿no te parece? Como si a Basilio Armani le faltara programa. Es el único día que el hombre recibe, eso dicen. Ah, lo olvidaba, también nos quiere acompañar Eugenia Salgar, mi compañera de tesis. 2. En la portería del edificio, Ginebra esperaba vestida con una chaqueta corta verde punzó y una blusa de seda gris, pantalones negros y cortados a la altura de las espinillas, unas medias grises con listones blancos, botas de cuero negro. Mario sintió que saludaba a un duende de dibujos animados. Eugenia no había llegado, era una incumplida a la bogotana con 1/4 de hora de retraso. ¿A quién debo anunciar?, preguntaría el recepcionista. Mario Serra y compañía. El mismo Basilio Armani abriría la puerta abotonándose el ojal más alto de una camisa azul de algodón desteñido que parecía a punto de reventarse sobre el pecho de toro. Una venda doble protegía el pulgar de su mano derecha con un rastro de sangre en las junturas. Mario Serra sintió una tarascada en el estómago. El hombre tenía un rostro de piel tosca y nariz entrechata y respingada, como de niño metido a un hombre mayor. La frente ancha, rizos cobrizos a los hombros, ojos oscuros tras unas gafas sin aros. Sus labios de angelote escondían dientes blanquísimos, como pantalones de pana azul y mocasines. Le llevaba a Mario una cabeza, 2 a Ginebra, la del Valle. Sigan, están en su casa. Mario supo con certeza que la cita no iba a pasar de primera cita. Le sería difícil concretar al sujeto. Había comprado 2 botellas de vino rojo Casillero del Diablo como obsequio. No le alcanzaba para whisky, pero las había olvidado en el automóvil. Basilio Armani dijo: se me han muerto 2 de mis canarios, quise armar una cajita para el entierro y me hice una chamba con un clavo. Perdí mi tiempo y casi medio litro de sangre. Al macho se le murió la compañera y no pudo soportar la soledad, murió mientras yo fungía de carpintero. Lo siento, en serio lo siento. Ginebra se limpió la gotita del mentón. Por favor, me disculpan. Armani los guió a una sala interior presidida por una sólida mesa redonda, un sofá de pared a pared y 4 sillones con almohadones tan desteñidos como su camisa. En la habitación había estantes con libros de arte y una que otra fotografía. Los canarios estaban sobre una bandeja de cristal de roca con las plumas mustias. Alrededor de los cadáveres una serie de platitos llenos de virutas de lechuga, puñados de alpiste y avena, como si se tratara de uno de esos altares que la gente del pueblo hace en honor a la Santa Cruz, con ofrendas de granos y de frutas en petición de la prosperidad. Me los trajeron medio muertos y llenos de piojos. Se los había comprado uno de mis vecinos a su hijo, pero ni el padre ni el niño supieron cuidarlos. Eran canarios del Sinú, de una raza tan buena como la española. Los curé y fortalecí y sus hijos vuelan por todo el sector, pero los cambios de clima en Bogotá los volvieron frágiles. Yo mismo les cambiaba el agua para tomar y para el baño a diario. Les daba huevo cocido, manzana y rabanitos. Los llevaba al veterinario. Ay, mis canarios. Los voy a enterrar en los jardines del edificio y bajo las raíces de un magnolio. No quiero que ningún lujo les falte en el más allá. En mi vida vuelvo a comprar un pájaro. No me gusta el sufrimiento. A nadie le gusta sufrir. Mario se dijo, y que de allí no sacaría nada. Me gané a uno de esos sabiondos que mascan literatura a toda hora y salen a la calle de gabardina, sombrero y tenis mugrosos. Hay una falsa chimenea de fuego suave.
En el reflejo de las ventanas se movían luces chocantes, faros de automóviles por la carrera quinta, el crepúsculo disolviéndose en nubes de cobre movedizo sobre las montañas. Alrededor de los edificios se deslizaba la bruma, el avance de una tempestad en relámpagos. Mario se sentía incómodo como su nuca recién rapada y el mechón platinado de moda sobre las cejas, su chaqueta de áspera tela jean, los pantalones forrados a las piernas y los zapatos con suela de tractor de pronto le sobraban. Sobre otra mesa estrecha y empotrada a la pared había copas y vasos, ceniceros y un descorchador. Me gusta tenerlos en casa. ¿Qué quieren tomar? ¿Té o café mientras tanto? He telefoneado a la licorera. Es viernes y tienen mucho pedido. Van a tardar. Armani miraba hacia el ventanal y las montañas como si ninguno de ellos existiera. No quiero tomar nada. Tengo una reunión a las 8 y al otro lado de Bogotá. Ginebra movió una mano y en la muñeca oprimió la luna de un reloj colmado de números verdes. Cuando se tiene prisa, todo sale mal. Armani la miró risueño, como si apenas advirtiera su presencia. No es mi caso. Yo vine a lo que vine y no son más de las 5, dijo ella altanera, el bolso todavía colgado de su hombro y un abultado sobre de Manila entre las manos. La muerte de mis canarios me ha vuelto mierda. Necesito tomar una copa, mejor que té o café. Armani se hablaba a sí mismo como si los deseos de la muchacha no le importaran. Mario dijo: tenía prisa en llegar a tiempo y el vino que traía se me ha quedado en el automóvil. Su estacionamiento de invitados es un complique. Estamos en el tercer sótano. ¿Le parece que pida un domicilio? Es viernes, se nos iría la vida en la espera. De paso mi vino está pagado y también una tabla de quesos en la licorera. Mario, ¿quieres encargarte? ¿Hacerme ese favor? Armani sacó un juego de llaves de un bolsillo de sus pantalones y se las entregó. Ahora mismo llamo por teléfono. En esa licorera no necesitas el recibo. Me conocen bien. No se te olvide un paquete de cigarrillos piel roja. Soy el último de los fumadores. Mi compañera de tesis está a punto de llegar. Se llama Eugenia Salgar y nunca ha sido cumplida. Yo me encargo. También tu amiga puede estacionar en la rampa de invitados. Voy a dar la orden al portero. Gracias. Ginebra, con los ojos inexpresivos, sin la gotita de la barbilla, admiraba las fotos de los integrantes de un grupo legendario y nunca olvidado, los integrantes de La Cueva, que copaban la única pared no destinada a los libros y sus estanterías. El vino hace mucha falta, dijo Armani. Mario no pensaba ir a la licorera. Tomó el ascensor a los garajes y descubrió que la cajuela del automóvil estaba abierta, no forzada. Faltaban el extinguidor y la caja de herramientas, aunque la radio estaba en su lugar, lo mismo que los espejos. Adiós al vino. Al regresar a la portería y dar la queja, el portero lo miraría extrañado y con aire de suficiencia. No puedo estar en dos lugares a la vez. Lo mío es la portería y este es un barrio muy hermoso, pero inseguro. En la Macarena hay demasiados restaurantes, rumba, mendigos, ajetreos. Necesito saber si puedo estacionar frente a la licorera. Igual que todo, si no es problema. Está 2 cuadras hacia el norte y tiene bahía de estacionamiento. A la policía solo le interesan las multas de tráfico. 3. Localizada la licorera no tuvo dificultades. Basilio Armani había elegido una promoción de pague 2 y lleve 3. Él agregaría 2 botellas de un vino rosé. El dependiente, con los ojos abotagados y aire displicente, tardaría más de 20 minutos en entregar la tabla de quesos. Los cigarrillos piel roja estaban agotados y tuvo que comprarlos en la tienda vecina. Al estacionar de nuevo en los sótanos y caminar hacia la torre B, encontró a Eugenia sentada en la recepción y con rostro desconsolado. Supo entonces que a la redacción de su tesis la acechaba el desastre. Ella ni siquiera respondería a su beso de saludo. Dijo que el recepcionista había llamado, insistido, tocado y vuelto a tocar en el apartamento de Armani. No respondían. Mario dijo: el hombre tenía que enterrar unos canarios, seguro estaba en la terraza y muy ocupado. Me ha dado sus llaves. El portero no se veía por ninguna parte, así que entraron al ascensor seguidos por otros invitados de Armani, un hombre cadavérico que vestía un abrigo negro que le llegaba a los tobillos y una pareja de jovencitos tomados de la mano, ambos de chaqueta y pantalones jean. Ella sin gota de maquillaje y con un sombrero verde. En el pasillo se escuchaban voces distorsionadas, una extraña discusión erizada de estallidos y gemidos que por momentos balanceaba silencios. ¿Qué hacemos?, preguntó Eugenia. Basilio Armani me ha dado sus llaves, repitió Mario con la tabla de quesos y la caja con el vino pesándole en el brazo izquierdo. Mejor regresamos más tarde, en 1 hora estaría bien. Quizá hay problemas o felicidades en el paraíso, dijo el hombre cadavérico. Se me hace que Basilio tiene una visita especial. Una amiga mía, dijo Mario. Lo indicado es que tomemos una copa en el bar del frente y quizá la situación no nos concierne. Yo invito. Está bien, aceptaría Eugenia con una chispita maliciosa al batir sus pestañas de acrílico.
En medio de unos segundos de silencio se escucharían repentinos y prolongados gemidos. Mario tuvo que domar los gritos. A mí sí me concierne, es mi cita y me ha costado semanas conseguirla. Sea como sea, tengo que entrevistar a Basilio Armani, recuperar mi mochila y mi computador que están en la sala. Voy con ellos y te espero en la recepción, dijo Eugenia siguiéndoles los pasos. ¡Hola! ¡Ey! Gritaba mientras luchaba con las vueltas de la llave, reacio el metal de la cerradura. ¡Hola! Soy Mario Serra. ¿En dónde están ustedes? Al abrir la puerta sintió que el silencio fluía alrededor como una elipse de nubes antes de estallar en tormenta. Sigiloso recorrió el pasillo y se asomó a la sala que estaba a media luz y en donde los canarios seguían en su ataúd con las patitas agarrotadas. Siguió a otra habitación más pequeña, dominada por una televisión de plasma, como guiado por el cantar de la lluvia repentina y los sonidos de la brisa que chocaban contra los ventanales. Al fondo del apartamento y en la alcoba sonaba un estremecimiento de voces. Dominaba la de Basilio Armani, henchida de alegría y júbilo. Problema tuyo si un día dejas de quererme. Te aseguro que soy más inteligente que tus amigos inteligentes. ¿Quién dijo que todo es orden y academia? Te juro que les voy a dar sopa, seco, cereal y whisky a todas tus amistades. Me voy a convertir en el mejor marido del mundo, aquí y allá y acullá, pan y pampayá. Creí que eras un experto en datos. En ti, mi cielo, solo experto en ti. Gracias, mi amor, gracias. Ven aquí, ven en mí, quiero estar contigo el resto de mi vida. ¿Con qué esas tenemos? Me alegro mucho, a mí me pasa lo mismo. Al regresar a la sala, Mario Serra comenzaría a sentir golpes en la cabeza, como si le dieran con un mazo. Después de terciar la mochila sobre el pecho, nunca alcanzó a utilizar la grabadora. Abrió la puerta y depositó su carga en el piso. Al ritmo del traqueteo de la cama, le zumbaban los oídos, los roces y nombres voraces del amor, los juramentos con promesas y quejidos triunfales. Regresaría con pasos medidos a colocar las llaves junto a los canarios. Al levantar de nuevo la caja, salir y cerrar el apartamento, aguantaría el llanto. El aire olía a eucaliptus, a noche lluviosa, lodo, a magnolias. Era obvio que en su retiro Basilio Armani estuvo a la espera las redes eróticas extendidas, listo para seducir a la única muchacha que le había interesado en mucho tiempo y que él mismo había depositado entre los colmillos y las fauces de la bestia. En la recepción, tanto Eugenia como los otros invitados estaban esperándolo. ¿A dónde nos vamos?, preguntó con su mejor tono de hombre de mundo. A esta hora el bar del frente puede estar al tope. Vivo en la Torre C, dijo el hombre de la capa, los ojos en el gran reloj de la recepción. Ahora ustedes son mis invitados. ¿Qué ha sucedido? No entiendo nada. El rostro de Eugenia con aire inocente y más de una chispa burlona en sus pupilas. Los amigos de Basilio estábamos por cansarnos de tanto esperar. ¿Esperar qué?, preguntó el muchacho sin soltar la mano de su chica. ¿Qué cosa? Mario se controlaba. La idea es regresar más tarde, en 1 o 2 horas, a celebrar el milagro. Basilio y su mujer por fin se han encontrado. ¿Su mujer? No se conocían. Basilio lleva 2 años tras ella. La ha buscado y buscado sin cesar. Aquí no se puede hablar de casualidad, sino de realidad. Según la ciencia de los datos, están creados el uno para el otro, y van a seguir así hasta el fin de los tiempos. El hombre cadavérico que se movía como personaje de película muda los guiaba por un pasillo interior amplio e ilustrado. Chicos, no se preocupen por nada, la tesis de ustedes va a ser cum laude, aclamada en distintas universidades. Vamos a mi apartamento a celebrar, estoy al tanto. Hoy es un día de gloria para mi amigo Basilio y usted, Mario Serra, es el artífice. ¿Qué yo qué? Tranquilo, hijo. Lo entiendo más de lo que se imagina. Ella es la muchacha que todos quieren y Basilio el hombre que todas quieren. Muy sencillo, ambos trabajan a fórmula ganadora y no hay nada ni nadie que cambie la ecuación. Hay seres que se conocen desde siempre y no necesitan saber sus nombres para hacer el amor o estar a la greña. Basilio y Ginebra acaban de iniciar una nueva vida. Nosotros nunca nos peleamos, dijo la muchacha del sombrero verde. Cuando decimos nunca, es nunca, la secundaba el muchacho. No todavía, le cortaría desdeñoso el hombre cadavérico mientras entraban a la Torre C. Mario Serra no quería imaginar ni analizar. Le importaba un higo la redacción y presentación de su tesis de grado. En el tema elegido, Basilio Armani era un experto de fama mundial, de memoria prodigiosa que antes de recibirlo sabía quién era y en dónde estudiaba. Le había tendido una trampa, vencido antes de la batalla. Ginebra era su chica soñada y él la había llevado a la cueva del dragón. ¿Cómo no se dio cuenta?
Como nos advirtió que al mirar con tristeza a los canarios de patitas tiesas, Ginebra iniciaba la entrega total, el embeleso y la gotica de saliva, terminaría la tesis por obligación. Les daría gusto y orgullo a sus padres, pero a la primera oportunidad cambiaría de carrera. No quería saber nada de la ciencia de los datos y menos de las comunicaciones. Bueno, ahí está ese cuentísimo experimental contemporáneo de Fanny Buitrago. No sé cómo les ha parecido a ustedes, pero a mí me ha gustado muchísimo como el sentido que tiene de jugar con la contemporaneidad, de una estructura del cuento muy contemporánea, de unos juegos muy interesantes y con unos elementos poéticos que a mí me han gustado muchísimo. Así que pues bueno, esta es una autora increíblemente transgresora. Justamente leyendo este cuento me sentí como cuando leí el primer libro de cuentos nadaístas, y entiendo un poco por qué se le identifica como nadaísta, pero pues definitivamente Fanny Buitrago es Fanny Buitrago. Yo no sé si ustedes quieran comentar algo. Alguien por ahí estaba pidiendo la palabra ahora. No sé si alguien tenga preguntas, comentarios para cerrar esta sesión de hoy. De no ser así, pues quiero cerrar este espacio de hoy diciendo que... Profesor, antes de que se me olvide, ¿qué posibilidades hay de que nos envíe ese cuento? Que me pareció maravilloso. No, imposible. Mentiras. Creo que está en la web de la Biblioteca Nacional de Colombia. Voy a buscarlo y se los comparto a ver si hay más, si están esos en digital, porque creo que están en digital en la Biblioteca Nacional. Hay que mirar eso. Gracias, profe. Y se los comparto. Listo, se los comparto por el grupo. Entonces, quisiera... bueno, aquí está Cristina, cuéntanos. Hola, profe. Hola. Profe, yo le iba a proponer algo. Señora. Es que nos trae buenos escritores y nos pican la lengua, pero no da casi espacio para uno participar. O sea, por ejemplo, ya faltan 2 minutos para las 12 y a mí me toca volar porque no he hecho el almuerzo. Toca cortar a las 12 en punto. Que se pudiera dejar aunque sea unos 15, 20 minutos para charlar. Por ejemplo, lo que dijo Juan Rulfo. A mí me parece que en esa época en que él lo dijo, y en esta sociedad colombiana o en esta sociedad mundial, eso debía considerarse como un, ¿cómo se llama eso? Un piropo, como un halago. La mujer debería sentirse halagada porque la estaban comparando con la sabiduría supuestamente del hombre. A nosotros ahora nos parece ridículo y nos parece ofensivo, pero en esa época de pronto Rulfo lo hizo por engrandecer a Fanny cuando escribió. Se puede tomar de esa forma también. Pero hay muchas cosas para charlar y para comentar sobre los escritores que usted trae y los temas que trae, y no me parece que no tenemos tiempo para hacerlo. Sí, bueno, justamente, digamos, la idea de la cátedra, pues justamente es que sea una cátedra, ¿no? Y en ese sentido, digamos, no tiene como ese sentido de seminario. Sin embargo, pudiéramos de pronto más bien tener una sesión más conversatorio. Yo había pensado en un principio que nos reuniéramos por ahí una vez al mes a discutir sobre una novela que hayamos leído, ¿sí? Y de hecho les iba a proponer que ya que están leyendo El grito de la lechuza de Patricia Highsmith, algunos y algunas, pues que hagamos la lectura del grito de la lechuza y agendamos una sesión de discusión donde comentemos la obra y comentemos también lo que hemos venido teniendo en clase, ahí con todas esas preguntitas y con todos esos comentarios que ustedes seguramente irán anotando, ¿vale? Para que tengamos como ese espacio de discusión. Valeria por ahí estaba pidiendo la palabra. Sí, señor, es que era lo de Rulfo. Pues solo para comentar que me pareció la visión de la época, porque igual era del siglo XX, ¿no? Entonces se buscaba más como a hombres que seguir y no a individuos que entender, como...
Chévere, sí. Creo que Una perspectiva ahí sobre la época, ¿no? Yo creo que discutir sobre esos temas digamos, en términos morales, a veces me parece que es peligroso por el hecho de que podemos juzgarlos de formas que tal vez no sean las más asertivas en relación con, pues, cómo se vivía justamente la época. Tendríamos que entender un poco más también del planteamiento, además porque, como les digo, Fanny era amiga de Juan Rulfo, entonces también pudo ser simplemente un chiste entre ellos o una forma de jugar entre ellos y no lo tenemos claro. ¿Alguien más iba a decir algo? Por ahí escuché un profe. Yo, profe, estoy de acuerdo con mis dos compañeras. Realmente son dos épocas diferentes. Uh-huh. Y lo que él estaba haciendo era lanzándole un piropo. Realmente un halago. Bueno, ahí está. Ese tema está chévere. Justamente lo puse porque me llamó muchísimo la atención esa declaración y dije, esto va a generar polémica. Qué bueno que haya generado polémica. Bueno, muchachas queridas, la próxima semana vamos a estar hablando sobre Harper Lee, la autora de Matar a un ruiseñor. Entonces estaremos compartiendo sobre esta autora y después estaremos abordando a la autora colombiana también contemporánea, Laura Restrepo. ¿Listo? Entonces las sesiones siguientes serán Harper Lee y Laura Restrepo. Les recuerdo que esta es una aula abierta de la Secretaría de Cultura de las Escuelas de Formación Artística y Cultural. Yo soy Eduardo Garnica, profesor de Escrituras Creativas y el programa de Oratoria y Cuentería, invitándoles a que se inscriban a los programas de las escuelas de formación. Ya están abiertas las inscripciones para que no se pierdan, pues, de todos los espacios de formación que hay para ustedes. Y entonces seguimos de hoy en 8 días con más mujeres en las artes literarias.